Muy buenas tardes a todos. Siendo las 3:04 de la tarde, damos inicio al nuevo ciclo de capacitaciones de paciente crítico COVID en conjunto con Sochimi, MinSal y Hospital Digital. Mi nombre es César Santi, soy médico especialista en cuidado intensivo, parte del directorio Sochimi, trabajo en el Hospital Barros Luco y en la Red Salud UC. Y para mí es un honor poder moderar esta primera jornada, donde a modo introductorio vamos a hablar sobre las vacunas. Antes que todo, dejo con ustedes al doctor Darwin Acuña. El doctor Acuña es anestesiólogo, intensivista, presidente de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, quien va a dar ahora unas palabras introductorias a este ciclo de charla. Doctor Acuña, por favor, adelante. Gracias, César. Quiero darles la bienvenida a todos los que están en este momento conectados con nosotros a través de Hospital Digital y saludarlos. Estamos muy contentos de reiniciar este ciclo de capacitaciones que partió el año pasado en relación, como ustedes saben, con la pandemia y con la necesidad de poder acompañar y capacitar a nuestros equipos de cuidados intensivos y a todos los que se fueron integrando durante el tiempo de primera ola a nuestros equipos, de tal forma de poder entregarles herramientas de educación que nos permitió finalmente a todos nosotros poder aprender mucho más de lo que estaba ocurriendo con esta pandemia, ¿cierto?, por coronavirus. En esta ocasión hemos querido planificar de una forma distinta nuestras capacitaciones. Tenemos un grupo trabajando que se ha dedicado exclusivamente a esto, entre ellos el doctor Santis, que nos acaba de presentar, la doctora Magdalena Vera, que también está con nosotros en este momento, y que nos ha permitido poder reestructurar estas capacitaciones. El objetivo de ellas es poder tomar todas las experiencias que tuvimos el año pasado en relación a estas videocharlas que ustedes pudieron ver a través de Hospital Digital y además a través de nuestra página de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, y poder en esta ocasión ordenarlas y ofrecerlas de una forma distinta. En primer lugar, pedimos que cada uno de los exponentes anteriores pudieran actualizar su presentación, ¿cierto? Y poder entregarnos nuevos elementos y nuevas herramientas de información adquiridas durante el tiempo de la pandemia. Estas charlas que se van a ir dando durante todo este tiempo, posteriormente es nuestra intención poder agruparlas en cursos que pudieran ser vistos por las personas que lo deseen, ¿cierto? Y poder entregarles herramientas de educación, formación con objetivos definidos bastante claros. La idea también es que a través de la misma forma de reestructuración, podamos también manejar nuestras guías, que han sido también de mucho aprendizaje durante el tiempo de la primera ola, y también tratar de entregarlas en formas actualizadas y mucho más ordenadas. Es nuestra intención, junto con el Hospital Digital, ¿cierto?, y el Ministerio de Salud, entregar, como siempre, herramientas de educación, que es el primer objetivo de nosotros como sociedad científica, y poder acompañarlos en lo que va a ser, y esperemos con mucha menor intensidad, una eventual segunda ola con el manejo de todos estos pacientes críticos que se podrían eventualmente presentar en nuestras unidades. Quiero darle la bienvenida también hoy al doctor Alberto Duñac, que es el subsecretario de Redes Asistenciales del Ministerio de Salud, que nos ha acompañado muy amablemente para entregarnos también unas palabras acerca de lo que significa el inicio de estas capacitaciones nuevamente en conjunto entre Sociedad Chilena de Medicina Intensiva y Hospital Digital MinSal. Bienvenido, doctor Duñac, y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Darwin. Gracias, César, Magdalena. Bueno, primero que agradecerle a ustedes la invitación. Para nadie es un misterio la difícil situación que estamos pasando. Nos tocó vivir, porque a mí también me tocó vivir junto con ustedes en primera persona lo que fue el manejo de la primera ola. Sin embargo, en este momento estamos también viviendo una situación bastante compleja. Tal vez un poquito menos estresada que la primera vez, pero a nivel de regiones la situación, particularmente en algunas de ellas, es relativamente similar. Por tanto, tenemos un tremendo desafío por delante. El rol que tuvo la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva fue notable. Yo creo que todo el equipo directivo
cumplió un rol fundamental, fue extraordinariamente visionario y colaboró con el Ministerio de Salud en la propuesta de una serie de medidas que a la larga se demostraron altamente eficaces y que ayudaron a proteger la vida de muchos chilenos. Ya sea desde el análisis de la información o hasta probar nuevos dispositivos de ventilación mecánica, la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva estuvo presente en todas las etapas de este proceso. Como ustedes saben, no hasta hace no mucho, me desempeñaba como decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Finisterre y me tocó también trabajar íntimamente ligado a la sociedad, de la cual, para los que son más jóvenes, yo fui presidente hace muchos años y por tanto me siento parte de ella. Logramos construir un documento que fue de gran utilidad para no solo los médicos y el equipo de salud que se desempeñan en las unidades de tratamiento intensivo, sino que para las autoridades e incluso para toda la comunidad. Hoy, esta iniciativa que ustedes están proponiendo es una más de las muchas cosas que ha hecho la sociedad para, en el fondo, capacitar a su personal, a su gente, para que ellos entreguen una mejor calidad de atención a los pacientes y así podamos salvar más vidas. Este vínculo, como digo, casi histórico que me liga a la sociedad como parte de ella, hace que hoy día estemos trabajando junto con la sociedad, ministerio, como un solo equipo, y hemos invitado al presidente, al doctor Acuña, a integrarse a nuestro comité de análisis semanal para analizar y proponer nuevas estrategias que nos permitan seguir avanzando y atendiendo de mejor manera a nuestros pacientes. Así es que la invitación está hecha también a todos aquellos que quieran colaborar. Las puertas están abiertas porque el objetivo que nos une a todos es el mismo y es colaborar con la salud de todos los chilenos. Muchas gracias, David. Muchas gracias, doctor Duñac, gracias por sus palabras. También nosotros estamos muy motivados por lo que significa el trabajo en conjunto y poder lograr cosas que tienen que ver fundamentalmente con el apoyo a nuestro equipo de salud y, por supuesto, indirectamente a nuestros pacientes, digamos, que son los que finalmente van a recibir el apoyo y la ayuda de todos nosotros. El doctor Duñac, por supuesto, tiene muchas actividades, así que lo vamos a liberar. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Y nada, pues, ahí siempre presente con todos ustedes. Así que muchas gracias, doctor Duñac. Quiero terminar mis últimas palabras agradeciendo, por supuesto, a todo el equipo que ha trabajado en esto y, por supuesto, a todos los que van a formar parte de esta capacitación a través de sus exposiciones. Y partir, por supuesto, César la va a presentar, por supuesto, pero vamos a darle las gracias también a la doctora Janet Davanch, que es la que va a dar inicio, ¿cierto?, a estas capacitaciones con su charla. Y invitarlos nuevamente a todo el equipo, a toda la gente que nos está acompañando hoy, que se sumen nuevamente a estas capacitaciones, que van a ser de mucho interés para todos nosotros y que nos acompañen porque nuevamente esto va a tener directa repercusión en lo que significa el manejo de nuestro paciente. Muchas gracias a todos, gracias por estar y bueno, mucho ánimo para lo que se viene y estamos como sociedad muy dispuestas a ayudar en todo lo que signifique en su trabajo y en sus necesidades. Gracias, César, y vámonos más. Muchas gracias, doctora Acuña, por sus palabras, al doctor Duñac. A continuación, voy a presentar a la doctora Janet Davanch. La doctora Davanch es infectóloga del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, experta en vacunas y parte del comité asesor de vacunas ministerial. Así que como experta en el tema nos va a exponer hoy sobre vacunas COVID-19, la fase inicial de la campaña. Doctora Davanch, muchas gracias por estar con nosotros este día. Hola César, muchísimas gracias. La doctora Vera, nos contactamos ya terminando la semana anterior
Lo que yo les voy a presentar, si me permiten compartir pantalla. Nosotros hemos trabajado también desde la Sociedad de Infectología con ustedes al inicio de esta epidemia. Me tocó con su presidente anterior tener la posibilidad de estar en una única mesa de brote. Lo que conversamos con la doctora Vera era fundamentalmente lograr el poder presentarle a ustedes cuál ha sido el desarrollo de análisis para llevar a una recomendación de priorización en vacunas de COVID, que es lo que les voy a presentar. No tengo conflictos de interés que declarar, y lo que les voy a presentar es fundamentalmente está incluyendo estos 3 puntos. Les voy a contar quién es el comité encargado de emitir estas recomendaciones relacionadas a vacunas e inmunizaciones, que es lo que se llama CADEI. Les voy a comentar cuáles han sido los criterios para las recomendaciones interinas, y finalmente cuáles han sido los criterios que hemos utilizado para recomendar ahora una priorización de las poblaciones y subpoblaciones en esta fase inicial de campaña de vacunación contra SARS-CoV-2. El CADEI es un comité asesor consultivo, es un comité no vinculante con el Ministerio de Salud, es un comité científico técnico, es multidisciplinario. Eso significa que cubre todas las áreas relacionadas al tema de vacunas e inmunizaciones, desde la salud pública, enfermeras expertas en el tema y en la ejecución de programas, infectólogos pediatras, infectólogos de adultos, inmunólogos, y tenemos un grupo entonces que da cuenta de todas las áreas relacionadas al quehacer de las vacunas e inmunizaciones. Vean ustedes que fue creado hace ya bastante tiempo, en diciembre del 2019, se creaba a través de un decreto este comité, y cuya tarea fundamental es asesorar al Ministerio de Salud en la formulación de las políticas, en el diseño de programas, en la implementación de estrategias y prácticas de inmunización que sean eficientes, seguras y coherentes con las necesidades de la población en el país. Por lo tanto, el rol que tiene en esta etapa de la pandemia es el que lo mandata su propia asignación, su propio origen. Voy a partir contándoles que este comité ha trabajado en forma muy intensa este año, en un grupo del que yo hoy día soy su coordinadora o su presidenta, como quieran llamarlo, que tiene 7 miembros estables con una secretaría ejecutiva, y que funciona con una reunión mensual. Sin embargo, durante el año 2020, esta estructura de trabajo mensual ha sufrido un cambio, nos juntamos bastante más seguido, y la primera tarea que tuvimos, que no es la que les estoy mostrando en la pantalla, fue fundamentalmente replantear población objetiva a vacunar contra influenza en el contexto de una pandemia, de tal forma de lograr controlar al menos uno de los agentes virales que produce brotes durante la estación de otoño, invierno y primavera en nuestro país. Y en segundo lugar, trabajamos en una recomendación para apoyar los programas de vacunación que están hoy día en marcha y que se han iniciado una campaña de puesta al día de sarampión en Chile. Por lo tanto, fueron tareas todas que se cumplieron de forma bastante adecuada durante el 2020. Llegando entonces al camino de las recomendaciones para vacunas contra SARS-CoV-2, el 30 de junio nuestro comité emitió un pronunciamiento que es interino, obviamente en espera de mayor información y de mayor caracterización de la pandemia, solicitado por el Ministerio de Salud para identificar y proponer grupos objetivos a vacunar contra SARS-CoV-2. La tarea era responder a la solicitud que nos hacía el Departamento de Inmunizaciones sobre estos grupos objetivos,
y fundamentalmente identificar a aquellos que por condiciones mórbidas podían aumentar el riesgo de cursar con una enfermedad grave, y también evaluar grupos objetivos para preservar el sistema sanitario y cualquier otra consideración que corresponda, como por ejemplo mantener la actividad esencial de la sociedad para su correcto funcionamiento. En este escenario, entonces, las recomendaciones emitidas el 30 de junio se basaron fundamentalmente en estos 3 puntos: en la caracterización epidemiológica de la pandemia en Chile y en el mundo para identificar grupos y factores de riesgo; en segundo lugar, en la evidencia científica e información disponible. Quiero contarles que la información disponible no solo proviene de las publicaciones científicas, sino que de reuniones con grupos similares al nuestro, que se han ido desarrollando a través de todo el año 2020, y con información proveniente también del grupo SAGE de la OMS. Y en tercer lugar, del desarrollo de vacunas basadas en distintas plataformas de producción, con la información que teníamos, por supuesto, hasta la fecha de este pronunciamiento. ¿Qué teníamos hasta el 27 de junio del 2020? En Chile, el primer caso de SARS coronavirus 2 fue detectado el 3 de marzo en un viajero proveniente de Europa, y que daba cuenta de entonces, marcaba el inicio de la detección de casos en Chile. Sin embargo, si ustedes ven al 27 de junio, que es prácticamente 4 meses de la detección del primer caso, ya daba cuenta de la magnitud y de la importancia que ha tenido y relevancia este virus en nuestras vidas en prácticamente 4 meses, dando cuenta de 275.600 casos confirmados. Esto no incluye los casos probables y las sospechas, y 4.500 defunciones nuevamente también certificadas a través de PCR. La incidencia acumulada hasta esa fecha era muy alta, 1.547 casos por 100.000 habitantes. La caracterización por sexo da cuenta en Chile hasta esa fecha que el riesgo de ser hombre le da una mayor relevancia, pues el riesgo es mayor para los hombres que para las mujeres. Y hasta esa fecha la tasa de letalidad, es decir, las muertes ocurridas por los enfermos hasta ahí notificados, era de un 1.6%. Para una enfermedad como esta es una letalidad importante. En ese momento las tasas más elevadas se registraban en la región metropolitana. Si ustedes comparan las tasas, la incidencia acumulada nacional, 1.547 por 100.000, en ese momento la tasa en Santiago prácticamente la duplicaba a 2.913. La tasa de hospitalización, es decir, quienes tenían más riesgo de hospitalización hasta esa fecha, nuevamente los hombres versus las mujeres. Y por supuesto que se identifica lo mismo que se ha identificado en otros países, que ya sabíamos de las caracterizaciones de China y posteriormente de Europa, es que el mayor riesgo lo tenían los adultos de 80 años y más, con una tasa de 418 por 100.000. Teníamos también un dato que no está disponible todavía en publicación, que es un estudio de seroprevalencia que utilizó, eso sí, test rápido para el estudio, y que fue aportado por la Universidad del Desarrollo, lo que daba cuenta de una seroprevalencia de alrededor de un 2.9%, es decir, un porcentaje muy bajo de nuestra población infectada, y por lo tanto prácticamente todos susceptibles de enfermar. De la evidencia científica que yo les comentaba hasta ese momento, ¿cuáles fueron los elementos más importantes para el desarrollo de la primera recomendación? La primera, evaluar factores para severidad y mortalidad. Teníamos disponibles revisiones sistemáticas de la literatura que identificaban justo lo que yo les acabo de describir, que la edad, el sexo masculino, el tabaquismo, algunas comorbilidades importantes, especialmente cardiovasculares, enfermedad cerebrovascular, la diabetes, cáncer y la obesidad eran factores de riesgo importantes para severidad y mortalidad.
que respecto a los factores demográficos, en una revisión publicada por el Centro de Enfermedades Infecciosas Europeo, daba cuenta que los adultos de residencias de larga estadía tenían un riesgo aumentado de morir, y que el personal sanitario hasta esa fecha, fundamentalmente datos europeos, como les comento, daba cuenta que el personal de salud tenía un riesgo 3,4 veces mayor que la población general por SARS-CoV-2. Y respecto a la inmunidad, lo que se sabía hasta esa fecha es que fundamentalmente midiendo respuesta de anticuerpos, IgM e IgG, ya no por técnicas rápidas, sino que por técnicas instrumentales, permitían establecer que los anticuerpos se detectaban hasta 7 semanas al menos, en el 80% de los casos, hasta el día 49 post la infección natural. También se revisaron algunos estudios de modelación matemática, fundamentalmente para estimar cuánto es la proporción de población a inmunizar para lograr una inmunidad colectiva o inmunidad de rebaño. Esto fundamentalmente modelando a través del número reproductivo efectivo de la enfermedad en distintos países. Y si ustedes se fijan que a mayor número de reproducción efectivo de la enfermedad, se requieren obviamente poblaciones mucho mayores a vacunar para lograr obtener una inmunidad colectiva. Y también estuvimos evaluando hasta esa fecha el desarrollo de vacunas, hasta el 27 de junio. Lo que contábamos era de forma increíble, con una celeridad impresionante, el desarrollo de al menos 5 plataformas distintas para la producción de vacunas, aquellas basadas en el desarrollo de vacunas fundamentalmente con plataformas tradicionales, como son los virus inactivados, o virus inactivados atenuados, o virus atenuados, basadas también en su unidad proteica, vacunas usando plataformas vectoriales, ustedes las conocen, fundamentalmente basadas en vector de adenovirus, ya sea humano o de chimpancé, y las vacunas que utilizan RNA o DNA para entonces estimular al sistema inmune y responder de forma adecuada a la porción más antigénica del virus, que es fundamentalmente su proteína de superficie o glicoproteína de superficie, conocida como proteína espiga o spike, que es probablemente desde el punto de vista de la respuesta inmune, la más antigénica. Así que hasta ahí era nuestra información para poder desarrollar esta primera propuesta de acceso a la vacuna. En primer lugar, propusimos vacunar a los trabajadores de la salud, a las personas que están en centros de larga estadía de adultos, en centros cerrados como son los CENAME en nuestro país, y centros de reclusión cerrada. Incluimos los centros de reclusión cerrada fundamentalmente porque en nuestro país dieron la partida a grandes brotes. Todos deben recordarse el brote en la cárcel de Puente Alto, que incluso incluyó un motín muy grave dentro del centro penitenciario, y que permea hacia la comunidad, que es lo que ocurrió también en otros países, y por lo tanto son un punto muy importante para el control, además que los brotes se magnifican, dado que es imposible establecer todas las medidas que todos nosotros conocemos, que son distanciamiento físico, aislamiento, cuarentena, etc. En segundo lugar, incluimos a aquellas personas que tienen una condición o un factor de riesgo inherente al individuo por su comorbilidad, que lo hacen propenso a cursar un cuadro más grave, fundamentalmente dirigido a protección individual y también a prevención de la carga al sistema de salud, y eso incluyó a toda la población mayor de 65 años y a cualquier individuo, independiente de la edad, con enfermedad de base. Recordarles que hasta acá todavía no teníamos estudios fase 3, ni tampoco las recomendaciones con las que han sido aprobadas por las entidades regulatorias las vacunas que hasta hoy tenemos
autorizadas, ya sea en condición de emergencia o de acuerdo a los criterios que han utilizado las entidades regulatorias. Y finalmente, con esta idea de lograr protección colectiva, considerar a la población general y esta población sujeta a la definición de sus grupos beneficiarios según el tipo de tecnología de vacuna disponible compatible. Por ejemplo, no podemos utilizar plataformas innovadoras en población, por ejemplo, embarazadas, porque los estudios no las han incorporado hasta ahora, o según la edad, de acuerdo a los datos disponibles, o como les comento, a las autorizaciones de las entidades regulatorias. Entonces, desde esta recomendación hemos seguido toda la información de las vacunas candidatas disponibles con un pequeño grupo conformado por personal del Programa Nacional de Inmunizaciones y representantes del Comité Asesor de Vacunas. Este grupo pequeño tiene la tarea y el mandato a través de un documento que se creó especialmente para su labor de hacer seguimiento a toda la información científica disponible, tanto publicaciones tradicionales como a través de los grupos que les comenté, similares al nuestro, toda la información disponible respecto a aspectos regulatorios, abastecimiento, medios de comunicación, y con esta información creamos fichas técnicas, científicas, que están disponibles para ser entregados como elementos fundamentales en la toma de decisiones a la Subsecretaría de Salud Pública, y la entregamos cada lunes de cada semana. ¿Cuál es la situación actual? Esta es la información que está disponible hasta el penúltimo informe del Ministerio de Salud. No alcancé a poner el que salió ayer domingo, así que les pido disculpas, pero ya sabemos cuál es el impacto. Millones de muertes, de funciones confirmadas con PCR en el mundo. En nuestro país, al 3 de enero, este es el informe, como les digo, de la semana del domingo anterior, no alcancé a incorporar el de este fin de semana. Casos acumulados en Chile son 700, si no me equivoco, 6.000, o casi 707.000 casos acumulados en Chile, y con un número de defunciones que se empina casi en los 22.500 personas que han fallecido por esta enfermedad, y con la curva que ustedes conocen bien, un incremento muy intenso entre mayo y prácticamente agosto, con un número de casos que lamentablemente ha sido persistente en el tiempo, que se ha mantenido en alrededor de 1.500, con alrededor de 200 a 250 personas que fallecen semanalmente en nuestro país, y con lo que estamos viendo hoy día, un aumento muy importante. Hay que acordarse que en nuestro país la epidemia, tal cual ha sido en el mundo, no así, ha sido muy heterogénea de acuerdo a las regiones, así que prácticamente hemos estado todo el año en una situación bastante crítica. Yo hacía un análisis de los primeros 9 días de diciembre del 2020, a estos primeros 9 días de diciembre tuvimos 13.029 casos nuevos en Chile. Sin embargo, los primeros 9 días del 2021 tenemos 28.747 casos. Por lo tanto, estamos siendo testigos de un impacto muy importante en estas últimas semanas de la epidemia. Y esto es lo que tenemos entonces, un aumento sostenido en las últimas semanas. Todos ustedes conocen los datos, y aumento, por supuesto, de la carga asistencial. Nuevamente podemos decir que las características demográficas se mantienen, los hombres más afectados, y la edad también significa un mayor riesgo de hospitalización en las barras azules de los hombres, y los grupos etarios
yo diría que desde los 60 en adelante tenemos hospitalización. Sin embargo, todos saben, y especialmente usted, yo soy clínico, veo los pacientes, hemos tenido pacientes hospitalizados prácticamente en todas las edades, salvo en la edad pediátrica. Logré entender bastante bien que en la edad pediátrica, uno de los factores que tienen los niños es que tienen una baja representación de los receptores AC2, por lo tanto pareciera que eso reduce el riesgo de enfermar severamente a diferencia de los adultos. En relación a la mortalidad o a las defunciones, vean ustedes que yo les contaba letalidad al 30 o al 27 de junio de 1.6. Esta es la letalidad que está descrita por el DEIS en nuestro país, 3.3. La última que revisé de 2.6, bastante alto. ¿Qué sabemos también? Se ha caracterizado muy bien el agente, el virus. Este es un virus RNA grande, tiene 30.000 pares de bases. Se cree que este es la familia de los coronavirus tienen una capacidad replicativa bastante estable, es decir, se supone que es un virus que muta poco porque tiene una enzima replicadora que es bastante fiel a no producir cambios. Sin embargo, ya les voy a comentar al final lo que nos ha pasado con este virus, y también se conoce bastante bien la respuesta inmune frente a la infección. El principal receptor que reconoce a la proteína de superficie del virus, que es esta glicoproteína Spike, los receptores AC2 con algunos correceptores, ingresa, y ya les decía que es un virus RNA que tiene la ventaja de ser un RNA de sentido positivo, lo que significa que actúa en sí mismo como un RNA mensajero para ir a leerse a los ribosomas, el aparato de Golgi, finalmente ensamblarse y liberarse. Y la respuesta inmune, ustedes la conocen también. La primera respuesta potente es del interferón y de los linfocitos T, que estimulan finalmente la respuesta de los linfocitos B con la producción de anticuerpos, especialmente anticuerpos neutralizantes. Idealmente sería medir inmunoglobulina A, que nos protege a nivel de las mucosas, la activación de los linfocitos T citotóxicos, y finalmente entonces la destrucción del virus si esto fuese todo perfecto. Pero hay que recordarse que esta proteína Spike, su dominio, la parte más importante para permitir la unión, la fusión y la endocitosis del virus, este dominio tiene la capacidad enorme de evadir la respuesta inmune, y eso es lo que permite entonces que las células se den cuenta que están infectadas cuando hay muchas células infectadas, y viene esta respuesta que ustedes los intensivistas conocen muy bien, con pacientes extraordinariamente graves. Se replica en el citoplasma. Entonces, si la respuesta inicial es precoz y apropiada, tenemos un cuadro limitado, pero si el virus es capaz de evadir la respuesta innata, que es lo que hace, vamos a ir a ver los cuadros graves. Duración de la inmunidad, hasta aquí lo que les conté, y algo más respecto a la duración de vacunas recientemente publicado, pero es lo que sabemos, es un agente nuevo. Desarrollo de vacunas, múltiples plataformas, 214 candidatas están inscritas en la plataforma de la OMS, 52 en fase clínica, 14 en estudios en fase 3, y hoy día ustedes saben que diferentes países han aprobado diferentes vacunas. Está aprobada la vacuna Pfizer y Moderna en Estados Unidos. Sin embargo, está aprobada la vacuna vectorial en Oxford, la vacuna producida por la vacuna Oxford de AstraZeneca. En el UK la ha aprobado también Estados Unidos. La vacuna de Pfizer ha sido incorporada como vacuna autorizada de emergencia por la OMS. Hay vacunas inactivadas aprobadas, por ejemplo, la vacuna Bharat de producción india, aprobada en India, y otras vacunas aprobadas en otros países, como los Emiratos Árabes, por ejemplo, para vacunas inactivadas. Ya les conté lo más importante es recordar que la gran mayoría de las vacunas se están aprobando en esta condición de emergencia. Eso significa que se ha aprobado completamente la seguridad. Lo que ha significado la aprobación de emergencia es fundamentalmente poder acortar los plazos de
la aparición de eventos importantes, que es la enfermedad, para poder estimar eficacia. Ahora lo que nos queda a nosotros es estimar efectividad cuando estén puestas en la población general. Les puse solamente la vacuna de Pfizer, que es la que tenemos disponible en este minuto en Chile, aprobada en condiciones excepcionales, en la FDA, también la EMA, Canadá, el Reino Unido y el Instituto de Salud Pública en Chile. La aprobó también, entiendo, recientemente Brasil y México. Esta es una plataforma muy innovadora que utiliza RNA mensajero, que son fundamentalmente nucleótidos modificados que se incorporan a una nanopartícula lipídica. Esta nanopartícula lipídica le permite trasladar el RNA mensajero y entregarlo dentro de la célula, y el RNA entonces mensajero va a codificar exclusivamente la glicoproteína Spike OS, permitiendo entonces que el sistema inmune, ya sabemos que esta es la proteína más antigénica, reconozca la presencia de esta porción de la glicoproteína para montar una respuesta inmune. Los estudios fase 3, que fueron interrumpidos a los 52 días de aplicada la segunda dosis, demostró una eficacia del 95%. Los eventos fueron fundamentalmente infección sintomática. No hemos estudiado transmisibilidad, no hemos estudiado mortalidad, sino que enfermedad sintomática. Y la autorización significa que los investigadores deben continuar con los protocolos de fase 3. Esta es una vacuna que, si bien su producción es bastante más fácil que las vacunas de plataformas tradicionales, tiene la desventaja de, al tener RNA que es extremadamente lábil, requerir de una entrega compleja que llega a trasladarse a entre menos 60 y 90 grados, menos 60, 90 grados, y posteriormente, una vez descongelada, tiene solo una duración de 5 días, y una vez abierto el vial y reconstituido el vial, tenemos solo algunas horas, que son 6, para administrar esta vacuna. Cada vial hasta ahora autorizado es de 5 inoculaciones. Con toda esta información, para ir contándoles el final, el 2 de diciembre emitimos una recomendación provisoria, ahora en un escenario que ya es claro de que el suministro de vacunas es limitado, porque la producción es limitada y las demandas son extraordinarias, y entonces lo que incluyó esta recomendación fue fundamentalmente los estudios clínicos de fase 3 con las vacunas candidatas. Fundamentalmente los estudios fase 3 hasta el momento de las publicaciones incluían adultos sanos de 18 años y más, o con comorbilidades controladas. Ese era nuestro background. Nuevamente consideramos los antecedentes epidemiológicos que ya les comenté, los aspectos relacionados a las vacunas, no solamente Pfizer, sino que todas las vacunas que potencialmente se pueden incorporar a las estrategias de vacunación, aspectos regulatorios que son muy importantes, y considerar que el suministro de las vacunas será limitado, es limitado, y el despacho, es decir, la llegada a nuestro país y a los centros finales de destino, es fraccionado. Objetivo: mantener y preservar el sistema sanitario y las actividades esenciales, y, como dice acá, disminuir morbilidad y mortalidad. Quiero comentarles que ojalá pudiéramos asegurar morbilidad y mortalidad. Sin embargo, la ACIP, que es el Comité Asesor de Vacunas para Estados Unidos, para el CDC, publicó el 13 de diciembre que los estudios hasta hoy no nos permiten, con un grado alto de evidencia, decir que hay disminución de morbilidad y mortalidad. Para la morbilidad, la clasificación Grade la recomendación es débil, y para mortalidad la calidad de la información es muy débil. Así que esto todavía tenemos que mirarlo con mucha cuidado. Los escenarios son complejos, la epidemiología es muy dinámica, tenemos diferentes plataformas de vacunas con diferentes complejidades de logística, y tenemos que usar la vacuna de acuerdo a las aprobaciones de las agencias regulatorias. En este escenario hicimos una recomendación
considerando 3 fases para poder ordenar la estrategia de vacunación y maximizar el uso de las vacunas en una fase 1, en una fase 2 y en una fase 3, probablemente todos ustedes lo conocen, pero sin dejar de observar que el objetivo final es vacunar a toda la población objetiva, y la población objetiva es alrededor del 80% de la población residente en Chile. Esta es la estrategia, no se las voy a mencionar todas, solo contarles que hemos partido por la fase 1, y este tiene una fase 1A, que es el personal de salud, que es alrededor de 450.000 funcionarios en Chile, que incluye al personal clínico y administrativo, y a los estudiantes de la carrera de la salud en prácticas clínicas, siguiendo posteriormente con aquellos residentes adultos lábiles o vulnerables que están en centros de larga estadía, y los centros cerrados de salud, que incluye CENAME, instituciones de salud mental y las personas privadas de libertad. Seguido por supuesto con los adultos mayores y con comorbilidad, y luego para ir a completar las fases de población que nos quedaría pendiente, que son personal estratégico crítico y la población general. Tuvimos lamentablemente la terrible tarea de ahora subpriorizar el personal de salud. Teníamos como elementos base una publicación del Ministerio de Salud al 25 de septiembre, no logramos obtener información más actualizada, pero nos da un buen reflejo de lo que sucede. Fíjense que del total de enfermos en Chile notificados a través de la plataforma Epivigila, casi un 8% corresponde a personal de salud al septiembre del 2020, lo que da cuenta casi de 37.500 funcionarios de la salud que han enfermado por por SARS coronavirus 2. Esto nos da una tasa 2 veces mayor que la población general de riesgo de enfermar. Un 5% de nuestros funcionarios han requerido hospitalización. Vean ustedes, casi el 30% ha ido a la unidad de paciente crítico, y hasta esa fecha, confirmados por PCR, lamentábamos ya 72 defunciones con una letalidad del 0,2, pero esto mirándolo a población general, porque los enfermos en nuestro personal de salud está entre los 20 y los 34 años. Recuerden ustedes que el principal grupo afectado en nuestro país está entre los 60 y más años. Por lo tanto, si nosotros hacemos un análisis diferente acá, probablemente nos va a dar, comparados con los mismos grupos etarios, mucho mayor riesgo de enfermar y mayor riesgo de hospitalización y de necesidad de cama en paciente crítico. Todo el personal sanitario es privado y público es prioritario de vacunación. Para maximizar nuevamente las pocas dosis y el suministro y establecer un orden de inicio de la actividad de vacunación, hicimos esta estrategia que ustedes también la conocen, partiendo por el personal que trabaja en unidades de paciente crítico. Las primeras dosis fueron alrededor de 9.600 dosis. Recuerden que necesitamos 2 dosis por cada personal, es decir, si consideramos 450.000 funcionarios, necesitamos casi 1 millón de dosis solo para lograr la vacunación de todo nuestro personal, y siguiendo en forma escalonada con los diferentes grupos a vacunar. Por supuesto que si el suministro es suficiente y podemos ir escalonando rápidamente para llegar a vacunamos, y por lo tanto no puedo contestar esa pregunta. La población adulta también ha sido necesario priorizarla nuevamente en este suministro limitado de vacunas. Recordar que todas las personas adultas de 65 años y más van a ser vacunadas. Lo que consideramos fundamentalmente fue la tasa o riesgo de enfermar en los adultos, considerando que el mayor riesgo está acá, en el grupo de 80 años y más, para lo que tenemos acá más o menos 570.000 personas que tenemos que vacunar, y siguiendo posteriormente por cada grupo
a vacunar. Vean ustedes que son casi 2,5 millones de, un poquitito más de adultos que tenemos que llegar a vacunar, considerando que además tenemos que ir a vacunar a los que están entre los 18 y más que tienen comorbilidades. Les dejo este link que está disponible para que ustedes revisen todas las recomendaciones realizadas hasta el 29 de diciembre del 2020, incluyendo una recomendación que nos parece muy importante, que es una estrategia de comunicación que hemos compartido con el Ministerio de Salud, de tal forma de educar a la población, explicar estos criterios y poder tener una expectativa real de las vacunas, tanto en la población sanitaria como en la población general. El problema de la priorización no es nuestro, es de todo el mundo. Les traje solo esto. ¿Quién se vacunará primero? El Reino Unido partió por los adultos mayores de 75 años, sin embargo hoy día tienen un número de personas de la atención de salud muy importante enfermas. Yo les mostré, voy a ir solo rápidamente los datos de enfermos, sin embargo el Ministerio no nos pudo entregar el total de contactos que generó este número importante de casos confirmados. Si asumimos que al menos un caso generó 4 contactos, ustedes pueden multiplicar el número de personal que ha estado ausente de sus labores justamente por tener que mantener cuarentena. Hay recomendaciones en todo el mundo, ya les comenté que hemos participado activamente en las reuniones de otros grupos que recomiendan a sus estados vacunas, inmunizaciones. Para todos ha sido difícil, nadie tiene una respuesta perfecta. Y contarles que además se suma la aparición de esta nueva variante identificada en el Reino Unido. Ahora tenemos una en África, otra en Nigeria y otra en Sudáfrica, ambas en el continente africano. Y el fin de semana Japón reportó otra variante de la que esperamos un poco más de datos, que es proveniente de 4 viajeros provenientes de Brasil, 3 de ellos sintomáticos. ¿Qué de llamativo tiene? Es que ya les comentaba que los coronavirus son relativamente estables, sin embargo, este ha demostrado ser muy hábil y hizo una mutación importante con 2 deleciones en su segmento, que es el dominio principal, que une al virus a nuestros receptores AC2, lo hizo mucho más afín y por lo tanto aumentó la capacidad del virus para infectar células y también para transmitir la infección a otros. En Londres tenían una tasa de 100 por 100.000, aumentó a 400 por 100.000 en prácticamente 3 semanas, y esta nueva variante logró prácticamente desplazar a las variantes anteriores. En Chile está descrito, ya tenemos esta variante incorporada en el escenario pandémico de nuestro país. Independiente de las vacunas, quiero terminar con esto, necesitaremos mantener las medidas ya conocidas. Estas medidas han demostrado tener sustento científico potente para reducir el riesgo de enfermar por SARS-CoV-2, especialmente entre nosotros, que somos el personal sanitario. El distanciamiento físico, nosotros lo comentamos y lo difundimos muchísimo en nuestras vocerías, como médicos, como personal sanitario. Sin embargo, basta que ustedes den una vuelta por sus propios hospitales para que se den cuenta que no lo practicamos dentro de nuestras unidades ni en nuestros espacios de trabajo en el hospital. No creo que en mi hospital sea el único en donde no practicamos el distanciamiento físico. También hay que evitar el desplazamiento innecesario incluso dentro del hospital, el uso de mascarilla, aun cuando estén en una oficina solos, hay que utilizarla. El virus tiene la capacidad de quedar en suspensión en aerosoles, y bueno, el lavado frecuente de manos, recordar que nuestras metas hospitalarias siempre son lograr que el 80% tenga adherencia al lavado de manos, no es el 100%, y estoy segura que ninguna de las instituciones nuestras logra llegar al 80%, esperemos que ahora sí lo logremos. Quiero compartirles esta infografía de la isla de Pascua o de Rapa Nui, que a mí me gusta mucho, porque me refleja el por qué me cuido o por qué uso la mascarilla. Uno, por humildad, no sé si tengo COVID, y las personas que pueden
propagar, las personas propagan o transmiten el virus antes de presentar síntomas o sin síntomas puedo propagar el virus. Por amabilidad, no sé si la persona junto a mí tiene un familiar batallando contra el cáncer o cuida a su mamá adulto mayor, y yo puedo estar bien, el resto no, nosotros tenemos al cuidado de nuestros pacientes. Y finalmente por comunidad, quiero que mi comunidad prospere, que los negocios funcionen, que los trabajadores estén sanos. Finalmente esto significa que necesitamos mantener entonces el COVID a raya. Muchas gracias, doctora Davanch, por su excelente presentación. Muy clara y precisa. Tenemos varias preguntas de las personas que están conectadas en este minuto. Una que se repite bastante es, doctora, sobre qué tipos de contraindicaciones pueden tener las vacunas, tanto en general como en alguna población específica, por ejemplo, en adultos mayores. ¿Contesto al tiro? Ya, las contraindicaciones son bien limitadas. Recuerden que vamos a tener varias plataformas. Esperamos tener plataformas inactivadas y hoy día lo que tenemos a la mano es una vacuna de plataforma innovadora que es la vacuna de RNA mensajero. La principal contraindicación ha sido la anafilaxia, que es un evento bastante infrecuente pero frecuente para una vacuna. No vemos anafilaxia en general con la frecuencia que hemos visto en esta vacuna. Así que el antecedente de anafilaxia, esto es, haber tenido un evento que requiere hospitalización y manejo con drogas, limita la administración de esta vacuna. ¿Qué hemos hecho en mi centro asistencial? Nosotros hemos promovido una vacunación que dé seguridad al personal de salud. Vamos a trabajar esto porque lo queremos compartir con todos los centros de salud. Hicimos un triage que nos permite identificar cualquier efecto o contraindicación, que es muy sencillo, lo contestan antes de vacunarse y si hay alguna pregunta afirmativa pasa a una evaluación muy rápida con un médico entrenado, en este caso fui yo, que me tocó hacerlo, y detectamos 3 anafilaxias reales, de verdad. Entonces contraindicamos la vacuna y lo que creamos fue un listado de priorización apenas tengamos vacunas inactivadas para ese personal de salud. Lo que quiero decir es que si contraindicamos RNA, vamos a poder vacunar con una plataforma diferente. ¿Qué no estamos vacunando? Las mujeres embarazadas. ¿Por qué? Porque los estudios no han incorporado mujeres embarazadas, no porque tengamos algún dato potente. Ahora, el personal de salud embarazado no debería estar trabajando en los centros haciendo asistencia clínica. Por lo tanto, también eso nos permite esperar a tener una plataforma inactivada para las embarazadas. Para las personas con inmunosupresión nos tocó en el periodo, nosotros vacunamos a 200 funcionarios, nos tocó personal con artritis reumatoidea, usuarios de corticoides, nos tocó un funcionario lúpico con plaquinol, nos vacunamos, pero lo que hicimos nuevamente con nuestro triage fue hacer una vacunación con consejería, porque significa que nuestros pacientes inmunosuprimidos van a tener una respuesta probablemente menos potente que una persona que no tiene su sistema inmunitario completamente adecuado. Así que se les hizo consejería para explicarles esa situación. Hicimos una vacunación cercana al servicio de urgencia con observación presencial de 15 minutos. Tuvimos una funcionaria que presentó COVID 3 días después de haber sido inmunizada. Hay que recordar que estamos vacunando en pandemia, así que algunos funcionarios se van a vacunar incubando la enfermedad y van a empezar la enfermedad o después de la primera dosis o incluso después de la segunda dosis. Hay que tener claro ese concepto para no confundir a la población. También eso nos permitió el triage educar en ese aspecto y también hicimos un informativo a todos nuestros funcionarios, hicimos también un correo electrónico, así que nuestros 200 funcionarios han sido seguidos ya sea por la plataforma del ISP que creó un seguimiento más la nuestra. Queremos hemos privilegiado la seguridad.
Gracias, doctora, por su respuesta tan completa. En relación a lo último que usted menciona, se han repetido también varias preguntas sobre qué pasa si inmediatamente después de la primera vacuna, del primer periodo de vacunación, tengo COVID o me contagio. ¿Se recomienda tener la segunda dosis? ¿No conviene esperar? Que se repite harto esa pregunta, igual parece que no ha sido caso aislado. Si tienes COVID, primero, si has tenido COVID anteriormente, no estamos, acuérdense que es campaña, no hay evaluación médica en una campaña, siempre nosotros esperamos aumento de las reacciones asociadas, no voy a hablar de reacciones adversas, sino que eventos relacionados a la vacuna, porque no hay la indicación médica como es cuando voy al pediatra y me indica la vacuna presvírica al año, hay una evaluación. En campaña no existe esa evaluación y no estamos pidiendo una indicación médica, por lo tanto, previo a la vacunación de la primera dosis podría haber incubación, nosotros hicimos este triage para detectar fiebre justamente con ese propósito, y no estamos pidiendo tampoco serología, así que los que tuvieron COVID se vacunan, y es lo de la recomendación en todo el mundo, y los que tienen COVID entre las dos dosis, recuerden que esta damos una dosis al día 0 y repetimos una al día 21, solo para los que están acá, cada vial que abrimos es para 5, y por lo tanto cuando tengamos la segunda dosis es muy importante el compromiso porque los 5 que se vacunaron tienen que aparecer, o si no nos van a limitar las dosis para los otros 4 que sí aparecen, ¿ya? Así que es muy importante eso, transmitirlo al personal de salud. Si enferma, por ejemplo, mi funcionaria que enfermó en el tercer día, la transmisibilidad es al día 10, a ella nosotros le hacemos un seguimiento, si está asintomática, no tenemos la respuesta porque no sabemos, es probable que la infección haya actuado como booster, pero probablemente si está en condiciones la vamos a vacunar. Se me olvidó decirles que una infección aguda, febril, por supuesto que contraindica la vacuna, y haber hecho un efecto adverso a la primera dosis también contraindica la segunda dosis. Perfecto. Mencionó, doctora, sobre la falta de estudio y en algunos la no recomendación de vacunación en mujeres embarazadas, pero en mujeres que están dando lactancia materna, ¿existe alguna contraindicación? Acuérdense que yo les dije que era muy importante las indicaciones en los aspectos regulatorios. Esta es una vacuna que o ingresa sin registro sanitario con autorización de una entidad regulatoria tipo 4, como es el ISP, por ejemplo, o para las plataformas nuevas, que fue una recomendación que hizo el KBI, es con entidad regulatoria altamente estricta, por decirlo de alguna forma, FDA o EMA. Los reguladores han recomendado no administrar la vacuna durante la lactancia. Hay muchas opiniones, hay publicaciones, hay incluso posturas de sociedades científicas, pero los reguladores hasta aquí han optado por seguridad. O sea, una mamá lactando debería estar con su postnatal y veremos si contamos con una vacuna inactivada para satisfacer la necesidad de vacunar en este grupo. Por ahora, con plataformas innovadoras, vectoriales o basadas en RNA o DNA, la recomendación es no administrarlo. Es una advertencia, no una contraindicación. Perfecto, doctora. Vamos a hacer una pequeña pausa en relación a las preguntas de quienes están conectados y voy a dar la palabra a quienes están en la mesa virtual, al doctor Acuña, a Guillermo Cáceres, parte del equipo de trabajo de las charlas educativas de Hospital Digital Minsal y Sochimi, y al doctor Mario Lupi, infectólogo, intensivista, también parte del directorio de Sochimi, así que abro la palabra a la mesa virtual para que puedan conversar con la doctora también. Todas las respuestas que hagan ustedes las va a responder mi jefe, Mario Lupi. Maravilloso, ¿eh? Aquí podemos Así que van para allá las preguntas. Van a ir todas desviadas entonces el doctor Lupi. Maravilloso. Exacto. Bueno, dejo abierto. Doctor Lupi, no sé si aprovechamos esta introducción de parte de la doctora Banch para que usted nos pueda dar algún comentario. Encantado. Ustedes saben, bueno, felicito a la Janet, porque en realidad cada vez que escucho su presentación la entiendo más. Eso es lo primero. Porque en realidad ella explica muy bien. Eso es tremendamente importante. En segundo lugar, este es un tema que sigue súper vigente
pero yo creo que aparte de darlo a conocer a la gente que está muy involucrada en esto, como son los equipos de medicina, también es importante que lo conozca la población, con distintos grados, por supuesto, de conocimiento y con niveles de complejidad. Y eso se ha hecho. Yo he visto varios foros que ha hecho el Colegio Médico, que ha hecho la Sociedad de Infectología, de Pediatría, etc. De todas maneras, siempre es bueno aclarar algunos puntos. Y a mí me han llegado en varias oportunidades preguntas de gente que está en la fase de desesperación. Porque lo que estamos hablando y lo que estamos comentando en todos los círculos es que efectivamente las vacunas en algún momento, y como han sido siempre la solución a los problemas de enfermedades transmisibles, en algún momento deberíamos llegar a la meta que se propuso del 80% de la población. Suponemos que eso sería lo ideal. Entonces la pregunta es, ¿vamos a tener la oportunidad de tener otro tipo de vacunas antes? ¿Hay algunos compromisos como para tener otras vacunas de otros laboratorios, AstraZeneca, Janssen, Sinovac, etcétera? Porque a esta velocidad no se ve una cosa tan rápida, en paralelo con todo lo otro que ha ocurrido en las últimas par de semanas, con un aumento dramático de los casos y con todas las situaciones que hemos visto en las redes sociales. Entonces, esa es la pregunta. ¿Tenemos eso en algún momento en el horizonte como para aumentar la llegada de más vacunas? Lo primero, hay preacuerdos, nosotros no hemos participado como comité de los preacuerdos del país, los preacuerdos los ha hecho el Ministerio de Relaciones Exteriores, ha participado el Ministerio de Ciencia, hay preacuerdos, decirles que, por ejemplo, yo no le pongo nunca, yo creo que es bueno que nosotros personal sanitario no le pongamos nacionalidad a las vacunas, el desarrollo de las vacunas ha sido tremendamente innovador, de hecho, la vacuna desarrollada en India ya está aprobada y está siendo puesta en India, una vacuna inactivada, la vacuna Bharat, que ellos tienen experiencia en vacunación. China tiene 3 desarrollos de vacunas inactivadas, Sinovac, Sinopharm y Wuhan. Wuhan es muy prometedora porque está hecha con el Instituto Militar en China, ellos han desarrollado. Sin embargo, China tiene una capacidad para producir 1.000 millones de dosis de vacunas inactivadas, y ellos son 1.500. Por lo tanto, ya uno empieza a decir qué nos va a llegar. Con la situación que vemos hoy día, lo primero es, tenemos la posibilidad de que nos lleguen otras plataformas, pero no están aprobadas, por lo tanto, tienen que todavía pasar por las entidades regulatorias. En segundo lugar, nadie me ha preguntado por la mutación o por el cambio. El cambio fue un cambio que nos tiene estresados, fue un cambio justamente en la zona más antigénica que utilizan las vacunas, que es en el dominio mayor del receptor de la proteína espiga, así que estamos todos pendientes de lo que va a pasar. En tercer lugar, no sabemos la duración, lo que se llama duración de la respuesta y la efectividad. Además, se nos va a sumar la campaña de influenza, luego, en casi 7 semanas, partimos de influenza, no sabemos cómo va a ser la estrategia ahí de administrar 2 vacunas, o 3, porque a veces ponemos neumococo también, aprovechando la estrategia de vacuna. Así que hay plataformas, pero el suministro es muy limitado. Ahora, nosotros nos podemos vacunar todos los chilenos si queremos, o todos los residentes en Chile. El punto es que se tiene que vacunar el planeta completo para que esto podamos resolverlo. Yo me imaginaba hoy día como una especie de cuarentena planetaria por 3 semanas. Todos los países detenidos para lograr vacunarnos con una estrategia de que el virus no siga mutando. Sí, cada vez que infecta una persona tiene la posibilidad y la chance de cambiar. Teníamos fe a su polimerasa reversa, pero parece que la polimerasa reversa está de vacaciones porque algo le pasa a este virus que ya llevamos 2, al menos una variante que nos tiene bien de cabeza. Yo creo que la vacuna, ojalá la tengamos disponible para la población que tenemos objetiva, pero creo que va a ser lento. Solo con Pfizer no nos da, son 5 millones de dosis y pueden ser entregadas durante los 12 meses del año.
Así que yo creo que ojalá tengamos vacuna, pero tenemos que llegar a todo el planeta. No, es imposible vacunarnos nosotros solitos y va a aparecer algo que nos va a estresar. El estudio o los estudios han sido detenidos para Moderna y para Pfizer a las 52 semanas porque se produjeron los eventos necesarios para poder evaluar eficacia en el grupo placebo y en el grupo vacuna. En el grupo placebo fueron 185 eventos versus 9 en el grupo vacuna, lo que da una efectividad a las 52 días de administrar las 2 dosis de un 95% para un evento sintomático. Recuerden que acá no se evaluó asintomático, o sea, no se les hizo PCR a todos. Ahora lo que hay que ver es cómo se comporta de efectividad en la comunidad. Nosotros hemos propuesto al Ministerio de Salud que junto con iniciar la campaña o antes de iniciar la campaña de vacunación necesitamos un plan de vigilancia epidemiológica muy al callo para saber cómo es el impacto de la introducción de la vacuna, es decir, cuánto disminuye la transmisibilidad, la carga de enfermedad, la severidad de la enfermedad. O sea, tenemos que verlo ahora con todo lo heterogéneo que es la población. Ya no estamos hablando de estudios con voluntarios seleccionados, seguidos. Les recuerdo que solo un 4,6% de los voluntarios en la vacuna Pfizer son adultos mayores de 65 años. Por lo tanto, y son sanos como una lechuga. En el estudio de Oxford, el índice de masa corporal es de 25, eran como perfectos, no había obesidad, y necesitamos proteger a los obesos. Así que hay mucho por recorrer todavía. Bueno, agradecer a Janet obviamente por la presentación. Yo creo que esta charla tenía varios objetivos. Creo que todos hemos aprendido de ella. Yo ya había visto la presentación que había dado también en contexto de la educación que se hizo en colegio médico, digamos, y que obviamente fue tremenda en términos de lo que muestra. A mí me queda una duda porque, bueno, obviamente ahí el tema de la vacunación masiva como objetivo de inmunidad es lo que todos perseguimos, ¿cierto? Y de alguna forma nosotros vemos la vacuna como algo que debe hacerse desde el punto de vista de responsabilidad, sobre todo para los que venimos del personal de salud, hacia también nuestros pacientes, digamos, y a nuestros compañeros de trabajo. Sin embargo, ya sabemos que el proceso de vacunación es voluntario, ¿cierto? Y por otro lado también hay grupos de personas que han manifestado públicamente, y no solo de la población, sino también incluso agentes de la salud que ellos no les gustaría vacunarse o no se van a vacunar por diversos motivos. Entonces, la pregunta para Janet es en el fondo, ¿cómo debemos manejarnos frente a, no los grupos antivacunas, que a veces pueden ser un poco más radicales, ¿cierto?, en su opinión y tener convicciones que tal vez a lo mejor no son difíciles de entender, pero sí a la gente que tiene duda. Muchas veces hablan de la efectividad, ¿cierto?, de los efectos adversos, etcétera. ¿Cómo avanzar en eso en cuanto a las recomendaciones, a tratar de generar un convencimiento en el grupo para que realmente se vacunen, sobre todo a los que tienen dudas? No sé si me explico la pregunta. Absolutamente. Por eso mismo le propusimos al Ministerio de Salud un plan de comunicación de riesgo, que creemos que es fundamental. Población educada es población que entiende el riesgo de vacunar y no vacunar. Eso lo hemos aprendido todos. Ahora nosotros confiamos bastante en la población. Bastó ver que había un brote de fiebre amarilla para que las personas hicieran filas por una vacuna que no es exenta de eventos adversos. Para salir de vacaciones. Por lo tanto, tenemos alguna experiencia en Chile, baja la población que rechaza una vacuna, más bien hay gente que pospone su vacunación. Pero aprovechándome de que están acá, casi todos son médicos, decirle que nuestro grupo en personal de salud, y los voy a llevar solo a vacunas de influenza, el grupo de personal sanitario que menos se vacuna son los médicos. No alcanzamos el 85% necesario anualmente, con suerte llegamos al 60%. Yo trabajé en otro centro asistencial en donde llegábamos al 42%. Acuérdense que tenemos RNI porque dicen, me vacuné en la clínica, me vacunaron en la farmacia, etc. Pero si no hay RNI, que es el Registro Nacional de Inmunizaciones, que dice
qué lote se pusieron, a qué hora, dónde la pusieron, no están vacunados. Es el grupo que menos se vacuna. Así que yo espero que en esta pasada nosotros seamos agentes de cambio y demostremos a la población que nos vamos a vacunar. El Código Sanitario para las vacunas en Chile es claro, las vacunas son obligatorias, universales y gratuitas. Es un producto de calidad para todos los residentes en Chile, no estamos hablando de chilenos, residentes, ni siquiera es necesario tener residencia demostrada o estar legal en el país. Incluso un viajero podría vacunarse contra influenza mientras está en nuestro país, son universales. Sin embargo, esta vacuna tiene el concepto de que estamos en un estado de excepción. Si yo, por ejemplo, asumo que la vacuna es obligatoria, podría ser que yo misma diga, Estado, quiero que me pongan hoy la vacuna porque es obligatoria. Y no tengo cómo responder a la necesidad. Esta vacuna, al menos la que tenemos de Pfizer en este minuto, Moderna, son vacunas bien reactogénicas. No sé si alguno se ha vacunado, produce harto dolor. Estados Unidos en algún momento había propuesto vacunar de forma secuencial al personal de intensivo para que no tuvieran licencias por si tenían fiebre alta, por ejemplo, que da esta vacuna a diferencia de otras. Pero esto es por protección individual. Por lo tanto, la licencia no corre por nada de salud, no es del Código del Trabajo, por decirlo de alguna forma. Acá hay una protección individual, así que es muy difícil. Hemos discutido muchísimo la obligatoriedad, pero la obligatoriedad podría darnos vuelta y que la población hoy día nos exija que hoy, 11 de enero, quiero mi vacuna y no la tengo. Perfecto. Doctora Acuña, ¿qué importancia le das desde el punto de vista ahora, pensando en los pacientes críticos, el hecho de poder transmitir el mismo mensaje que mencionabas de poder hacer masiva la vacunación o que la mayoría de la población se pueda vacunar? ¿Qué importancia le da a la ocupación de camas críticas y finalmente a los desenlaces que pueden tener los pacientes más graves? Bueno, yo creo que ahí evidentemente si bien hay preguntas todavía por responder, la lógica de la inmunización nos hace pensar que evidentemente cuando llegue la vacuna a la población más general, ¿cierto? Bueno, y para qué hablar de la población más de riesgo, es un deber, yo diría, casi moral, digamos, porque probablemente también la inmunidad nos va a repercutir directamente en lo que va a ser y Dios así lo quiera, digamos, la cantidad de pacientes mucho más grave. Y eso obviamente que para nosotros es una búsqueda persistente. Yo creo que obviamente estamos un poco, como hemos dicho, hasta el cansancio, muy agotados no solo de trabajar, sino que además de ver cómo nuestros pacientes sufren, ¿cierto?, los embates de esta enfermedad muy severa, con mucho daño pulmonar, en situaciones de soledad, ¿cierto? Y sin compañía de sus familiares, donde por supuesto que es bastante triste, digamos. Entonces, obvio que nosotros también buscamos en lo que va a ser el impacto de nuestro trabajo y el impacto de la cantidad de pacientes que van a sufrir de los embates más graves de esta enfermedad, el que la inmunización nos ayude, digamos, y que estos pacientes puedan obviamente bajar mucho y bueno, y en el tiempo también esperamos recuperar cierto grado de normalidad de nuestra vida. Pero obviamente mientras eso va ocurriendo, por eso que es tan importante también que nosotros nos inmunicemos primero, y también agradecemos eso, también aprovecho de agradecer públicamente a la doctora Bancha, ¿cierto?, con su grupo, que han reflexionado acerca de eso y nos ha permitido poder inmunizarnos primero, porque obviamente somos los que tenemos que estar ahí trabajando duro para lo que pudiera ser eventualmente una segunda ola con nuestros pacientes. En relación a lo que dice el doctor Acuña, solo quiero volver a reflexionar respecto a la evaluación que hace la ACIP, guardando las proporciones, es como el KDI, pero obviamente guardando las proporciones en Estados Unidos. El 13 de diciembre, recuerden que ellos son muy judicialistas o legalistas, y en esta son 2 páginas, lo que ellos hacen es decir que de acuerdo a la evidencia basada en la evaluación GRACE, el nivel de certeza de los beneficios de la vacuna, específicamente de Pfizer, que era la primera que incorporó Estados Unidos, muy pocas vacunas, ustedes saben que también la estrategia ha sido tremendamente lenta,
esta evaluación es alto beneficio para prevenir enfermedad sintomática, sin ponerle gravedad, ¿ya? En segundo lugar, moderado o bajo para prevenir hospitalización. Es decir, no tenemos datos todavía que nos permitan decir que va a disminuir la hospitalización. Asumimos que al disminuir los sintomáticos van a disminuir la hospitalización. E incierta para mortalidad, es decir, de muy baja calidad para mortalidad, perdón. Incierta para mortalidad. Entonces tenemos datos limitados para hospitalización y muerte. Lo que se piensa, si previene sintomáticos, se esperaría que disminuya la hospitalización y la muerte. Pero es incierto. Esperamos que sea cosa de tiempo también, ¿o no? No sabemos. Yo creo que hay que transmitir las certezas y también lo que no sabemos. Hay una publicación reciente de un médico salubrista, experto en inmunizaciones, que decía que era muy importante publicar lo que sabemos que no sabemos, y que lo que no sabemos que no sabemos, porque es lo que hoy día tenemos. Gracias por la aclaración. Sin embargo, se hace algo de sentido que mientras más personas puedan estar inmunizadas, como mencionaba usted, doctora, eventualmente los casos más graves pueden disminuir. Eso es eventual, no tenemos idea. Mientras tanto, me sumo a su última diapositiva sobre mantener las medidas estándar. Eso creo que tampoco tiene que perder el foco como mensaje, la distancia social, el uso de mascarilla, el lavado de manos, como punto importante de toda la prevención, sumado a las demás herramientas, entre otras la inmunización. Para ir ya cerrando con las últimas preguntas del chat, mencionaron también bastante si existiría ventaja o sería también quizás deleterio el hecho de mezclar o vacunarse con dos tipos de vacunas distintas, RNA o virus atenuados, y virus atenuados, por ejemplo. ¿Sería ventajoso? ¿Tendría algún nicho eventual? No sabemos, hasta aquí los reguladores y los propios investigadores han dicho que no hay intercambiabilidad de las vacunas, o sea, no podemos partir con una vacuna, por ejemplo, me pongo Pfizer y continúo con Moderna, no existe la posibilidad de eso, y los reguladores han dicho que no hay intercambiabilidad. El Reino Unido, en la desesperación, está pensando en plantearlo, pero no lo sabemos. Lo mismo con respecto a las dosis, tampoco podemos hoy día decir que una dosis es igual que dos. Eso hay una publicación este fin de semana no sé si en el New England o en el British Medical Journal respecto al tema. No tenemos datos. Lo mismo sucede con las personas que están en los protocolos de investigación. Si recibieron una vacuna, si se abre el ciego, eso es posible. Hay protocolos de investigación en Chile que han decidido, si el voluntario quiere vacunarse o quiere acceder al programa de vacunación del Estado, están disponibles para abrir el ciego y poder saber si lo que recibió fue placebo o vacuna. Y si recibió placebo, puede incorporarse a recibir la vacuna. No hay privilegio, continúa la priorización, por supuesto, pero si recibió vacuna, tiene ahí que el investigador tiene que ver con los voluntarios si procede a una segunda dosis de la vacuna en estudio, pero no podemos ponerle otra vacuna diferente. También están especificados en los aspectos regulatorios, porque te pregunto, si presenta un evento adverso, ¿a quién se lo adjudicamos? ¿Al investigador, al Estado, a la nueva droga? Es muy complejo. Perfecto, doctora. Gracias por aclarar nuestras dudas, y ya para ir cerrando, creo que está claro la importancia de la inmunización, del tremendo esfuerzo que están haciendo tanto el Comité Asesor como el Ministerio de Salud en poder llegar a la mayor cantidad posible de población. Agradecemos de sobremanera que el personal de unidad de paciente crítico hayan sido parte de los primeros en poder recibir la inmunización, y esperamos que también pronto sea expandible al resto de los trabajadores de la salud y eventualmente también al resto de la población. Creo que es importante señalar nuevamente que pese a que tengamos vacunas que ya vienen, que están saliendo, no dejemos de lado la prevención ya más conocida, la distancia social, el lavado de manos,
ahora que vamos subiendo mucho en la curva. Creo que se hace súper importante reforzar esto hasta que podamos finalmente tener la inmunización a toda la población. Creo que ya estamos en el tiempo. Agradezco a quienes están presentes en la mesa virtual, al doctor Acuña por su presencia, al doctor Lupi, Guillermo Cáceres, que también está por ahí. Agradecemos sus gestiones también para poder haber preparado esto. Doctora Davanch, ha sido un gusto y le agradecemos de sobremanera su excelente presentación y la respuesta a todas las dudas que tenemos. Y nuevamente invitamos a todos a seguir participando en estas jornadas de Hospital Digital, del Ministerio de Salud y de Sochimi, en aras de prepararnos lo mejor posible para esta nueva segunda ola. Estas clases van a estar grabadas, van a quedar en el canal de YouTube de Hospital Digital, y después también van a ser todas envasadas para poder tenerla todo a mano y asequibles. Si alguien no tiene nada más que decir, agradezco a todos los presentes nuevamente y a quienes están conectados. Un abrazo grande a todos y mucha fuerza para lo que se viene y para lo que estamos actualmente. Gracias a todos.